Entonces, como decíamos en la clase anterior, eh, la tipología, lo que aquí dice tipología de performances populistas, tiene que ver con maneras de usar el cuerpo y de presentar en esa performance de corporal diversos símbolos que tienen que ver con transmitir un significado que es complejo. Entonces, habíamos dicho que había tres patrones básicos o puros, que es el patrón tecnocrático, que tiene que ver con generar una presentación corporal que genere un efecto de distancia con quien la mira, haciendo énfasis en características que tienen que ver con la consecución de un alto nivel de capital simbólico, diría Bourdieu, ¿no? Que tiene que ver con mostrarse como parte de una minoría que tiene títulos, que tiene lazos con lo cosmopolita, que tiene dinero, que pertenece a las clases más altas de la sociedad. Y esa también apuntar, el efecto tecnocrático, es apuntar a una muy cuidada despersonalización, ¿no? Es utilizar esta especie de uniformes que son son tan uniformes que tienen un efecto de despersonalización, es decir, el traje azul, camisa blanca, corbata celeste, es algo que puede usar un político o política, bueno, las políticas en general no usan corbata, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es construir una muy cuidada imagen de neutralidad, de que no se usa nada por fuera, ni joyería, ni peinados estrambóticos, ni maquillaje, ni tacos altos. Ponerse una funda que es la funda del político profesional. Claro, esto que aparece, sin embargo, como muy neutro desde un punto de vista, también puede ser muy alienante desde otro punto de vista, ¿no? Si uno pertenece por ahí para las clases medias, para las personas que se mueven en ambientes donde ese es el uniforme del trabajo, eso genera un efecto de suma neutralidad. Para otras personas que son, si uno es parte de una minoría étnica o de un pueblo indígena o de clases populares o uno es una mujer, ese efecto no es un efecto de neutralidad, sino que es un efecto que está muy situado como clases, digamos, altas o clases dominantes, por decirlo así. Entonces, puede generar mucho confort en ciertos sectores que están acostumbrados a moverse en ámbitos donde esa es la performance corporal esperada y pueden generar mucho disconfort si uno pertenece a grupos a los cuales esas clases enfundadas en trajes en general tienden a darle órdenes, por ejemplo. También habíamos mencionado otro estilo que es el estilo popular, que tiene que ver con reflejar símbolos que provienen de una cierta imagen de lo que es lo popular, ¿no? Reflejar lo que yo llamo una tradición de ascetismo, justamente, reflejar, justamente, si lo tecnocrático tiene que ver con apropiarse de los símbolos que hablan de lo alto, lo popular tiene que ver con apropiarse de los símbolos que hablan de lo bajo, sobre todo de una especie de efecto de despojo de lo material. No mostrar ni trajes, ni corbatas, ni trajes caros, ni títulos universitarios, sino mostrar todo aquello que está relacionado con lo bajo, con la pobreza, con el ascetismo, con la humildad, con la renuncia. Sin embargo, lo que es interesante acá es que esta demostración de ascetismo y de humildad, como dije antes, el efecto popular tiene que ver con acercarse al pueblo, pero de una manera que no es transgresiva, sino decir, bueno, los valores del pueblo virtuoso, de lo bajo, el pueblo es bueno, el pueblo es humilde, el pueblo es paciente, y vamos a ver que esto no es, que popular no es populista, ¿no? Y también dije que la última foto tenía que ver, digamos, el último estilo, mostré una foto que tenía que ver con el estilo
de apropiarse de los símbolos del poder institucional. Todas las instituciones o todos los regímenes políticos corporizan el poder en ciertos símbolos institucionales, en la banda presidencial, en el bastón presidencial. En Bolivia, por ejemplo, hay un collar presidencial, pero también tiene que ver con uniformes, también tiene que ver con sotanas, también tiene que ver con, puede ser, no sé, un guardapolvo de maestro, por ejemplo, aunque en realidad en Argentina, por toda una cuestión histórica, los guardapolvos se leen más bien como lo bajo. Y el estilo que podemos denominar autoritarios lo que hace es borrar las características personales del sujeto y solamente poner muy adelante ese símbolo, ¿no? Y por eso mostraba yo una foto de la última junta de gobierno dictatorial, en donde esos cuerpos prácticamente podrían ser cualquier cuerpo, porque son prácticamente iguales en sus caras, en sus peinados, en sus formas de presentación, hasta el punto de vista que lo único que uno ve es una especie de pared de uniformes, ¿no? Es como el poder institucional que te golpea en la cara, por así decirlo. Y de alguna manera lo que habíamos dicho es que el estilo corporal populista tiene que ver con mezclar estos tres estilos. No es un estilo puro, sino que es un estilo híbrido, que lo que quiere demostrar es que él o la líder populista tiene la capacidad de cumplir estos tres roles al mismo tiempo, ¿no? O sea, es del pueblo y viene del pueblo, pero también es un individuo excepcional que se apropia de características de lo alto, y ahí está el efecto transgresivo, y también se apropia de los símbolos del poder, ¿no? Y esta es la transgresión. No es solamente decir, bueno, vengo del pueblo y me parezco del pueblo, sino que es decir, vengo del pueblo, me parezco al pueblo, pero me estiro y me apropio de estos símbolos y paso a entrar, habito estos espacios de poder de los cuales el pueblo históricamente ha estado excluido. Y es en este acto de transgresión en donde se pone en juego, creo yo, la identificación afectiva entre líder y seguidores populistas. Es decir, los seguidores de los líderes populistas, esto aparece si uno hace lecturas, si uno hace entrevistas, lo que ven en ese o esa líder no es simplemente una capacidad de hacer la política A o la política B o la política C, sino lo que ven es una capacidad de irrumpir de una manera muy transgresora en ámbitos de poder en los cuales, en ámbitos de poder y en ámbitos de lo alto, en los cuales ese pueblo había estado excluido hasta esa manera, hasta ese momento. Y esto es lo que genera una corriente de identificación que es muy poderosa y que también se sostiene en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Pierre Ostiguille tiene una definición de populismo que es la demostración antagonista de lo bajo, ¿no? Entonces es un estilo que va hacia lo bajo, que va hacia lo popular, hacia lo vulgar, hacia lo groncho, como decimos en Argentina, y que lo usa en política. Es decir, es el político que come determinadas cosas, que come choripán o que juega al fútbol. Pero acá la clave de la política es la palabra antagonística, la demostración antagonista de lo bajo. Para mí hay una diferencia entre la estrategia popular y la estrategia populista, porque la estrategia popular usa símbolos de lo popular, pero no le da el componente antagonista que sí le da el populismo. Y acá me parece que es un buen ejemplo pensar la diferencia en lo que es la performance pública de, por ejemplo, alguien como Pepe Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia, ¿no? Para mí el estilo, digamos, Pepe Mujica tiene un estilo que es, desde un cierto punto de vista, muy popular. Vive en una casa que es como una granja, tiene un Volkswagen de la década del 70, tiene una perra con 3 patas, se viste de una manera muy que podría ser el abuelo de todos nosotros, y hace y tiene un discurso público también que tiene toda una reflexión acerca de los disvalores del capitalismo, digamos, de la cultura de consumo y de la necesidad de tener
una presentación, una vida, un estilo de vida, una organización de la economía mucho más humilde, mucho más austera, digamos. En Pepe Mujica hay una construcción política de toda una imagen de austeridad y de renuncia a lo material. Sin embargo, me parece, esto no es una crítica a Pepe Mujica, pero me parece que es bastante indicativo el hecho de que para muchos sectores que no necesariamente son progresistas de Latinoamérica, o sea, sectores de centro derecha o de derecha liberal, Pepe Mujica es una figura simpática, admirable inclusive, porque en Pepe Mujica lo que hay justamente aparece más bien la construcción de un ideal ascético que de un ideal de reivindicación de la necesidad de transformar las jerarquías de lo social, haciendo subir lo que está debajo, por decir así. En este caso me parece que esta es una estrategia bastante diferente y después lo vamos a ver en más detalle la que utilizó Evo Morales, que es que si bien cuando uno lo escucha, lee su biografía o hay un documental muy interesante en donde Morales narra su infancia como pastor de llamas y muestra su casa, que es una casa muy humilde donde él nació en una parte del altiplano boliviano, una casa con una sola habitación, dice, siempre cuenta que la primera cama la tuvieron cuando tenían 10 años, etcétera, etcétera, y hay una reivindicación de los valores de la pobreza y de los valores que surgen de la popular, como los famosos 3 principios morales indígenas que después se integraron a la constitución boliviana, que es no robar, no mentir y no ser flojo, que para Morales son principios morales que tienen que ver con lo indígena y tienen que ver con la ética de trabajo de los que están, digamos, abajo en el país boliviano. Si uno mira las escenas de Evo Morales en la presidencia, Evo Morales lo que hace es mezclar elementos de lo popular con elementos de lo alto. Es decir, no hay una idea y mezclar imágenes de lo popular y de lo tradicional con lo modernista, con la ciencia, con la construcción, con la industria, con la necesidad de transformar el litio, con la necesidad de transformar a Bolivia en una especie de país exitoso bajo las propias reglas del capitalismo. Entonces, acá lo que aparece es el intento de constituir una nueva síntesis o un nuevo híbrido entre lo tradicional y lo moderno, y no la idea de abandonar lo moderno directamente. Y esto se ve en la presentación. Yo quiero que acá en esta foto nos concentremos en lo que es el traje, porque después vamos a cerrar con esto la clase de hoy, que es un traje de Evo Morales que primero es muy fino, uno lo ve y puede ver que es una confección de buena calidad, y es un traje que combina elementos del traje clásico occidental, por decirlo así, con bordados y con detalles estilísticos que provienen de otra tradición, que provienen de las tradiciones textiles indígenas. Entonces, este trabajo de hibridación me parece que es lo interesante del populismo, que no es el rechazo del occidental y el, digamos, ir vestido completamente de indígena, sino que es crear una mezcla, crear algo nuevo a partir de la selección. Por eso yo hablo de sinécdoque, la mezcla y la combinación de elementos preexistentes. Y es esto lo que le da el aspecto transgresivo, que es lo que genera identificación de sus seguidores, pero también, y creo que hay que ser muy claro en esto, un fuerte rechazo de quienes están en lo alto, evidentemente. En esta foto, bueno, yo ya lo mencioné, pero esta es una foto de Jorge Rafael Videla y los miembros de la Junta, acá también está Macera y los demás generales de la Junta de Gobierno para mencionar el estilo autoritario, ¿no? Y es bastante claro si uno mira esta foto y le borra las caras a las personas, lo único, primero que son caras muy parecidas, por ejemplo, absolutamente todos tienen el mismo peinado, ¿no? Es el peinado típico milico argentino, peinado para atrás a la gomina, ni un pelo fuera de lugar, y la única diferencia es que algunos tienen bigote y otros no tienen bigote. Y además son todos
varones blancos de mediana edad, ¿no? Y entonces esto genera un efecto de uniformidad tremendo en donde uno siente que está enfrentado directamente a una pared de uniformes. Lo único que se ve son los uniformes. Hay una ostentación del poder institucional que revela esos uniformes sobre, digamos, por encima de cualquier muestra de individualidad. También uno puede pensar, por ejemplo, en el uso que hacía Chávez, a diferencia de esta estrategia puramente de presentación puramente autoritaria, en el uso que hacía Hugo Chávez de cuando era presidente y ya no era más militar, de la boina militar, ¿no? Es decir, Hugo Chávez siempre utilizaba ciertas prendas de vestir que recordaban al uniforme militar, pero también hibridizándolas con otras, con la ropa común de un político. No se vestía completamente de uniforme, ¿no? Y había un interés en Hugo Chávez en recordarle a la población venezolana que él venía del ejército y que ahí tenía toda una reivindicación del carácter patriótico, por así decirlo, de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero no había, o sea, había un apropiarse de algunos de esos símbolos, pero siempre haciendo este trabajo de selección y recombinación e hibridación. Entonces, para sintetizar lo que veníamos diciendo hasta acá, la hibridación populista implica transgresión. El cuerpo de la líder populista mezcla lo alto y lo bajo y por lo tanto transgrede las jerarquías sociales que indican qué es lo alto y qué es lo bajo. Mezcla el poder con la desposesión, lo tecnocrático y lo popular. Al hacer esto, lo que performa es desafío, no humildad. Es decir, se va hacia lo popular, pero para usar lo popular para desafiar las jerarquías existentes. Al performar lo bajo, y esta es la operación clave para pensar la identificación, lo que hay ahí es un reconocimiento de lo popular. Es decir, yo voy hacia lo popular porque voy a reconocer el carácter excluido de eso popular y lo voy a llevar a la esfera pública. Lleva con él los cuerpos de sus seguidores. ¿No? Es como decir, en mi cuerpo, no a nivel de las ideas, sino a nivel corporal, a un nivel muy primario, llevo conmigo los cuerpos de ustedes. ¿Por qué? Porque me visto como ustedes, hablo como ustedes, me comporto como ustedes. Pero al mismo tiempo también les digo que no soy como ustedes, que soy una persona excepcional, que puedo tomar lo popular, pero transformarlo para hacer de esto algo excepcional. Es en esta excepcionalidad que vemos una de las características de los populismos sudamericanos, que es la dificultad o casi imposibilidad de transferir esta capacidad de hibridación, ¿no? Así como Chávez en definitiva no la pudo transferir a Maduro, como Correa no la pudo transferir en Lenín Moreno, como Evo Morales no la pudo transferir a nadie, parecería ser que el único cuerpo que puede cumplir este rol es el cuerpo de él o la líder. Una cosa interesante, y ya para ir cerrando, es que muchas de la literatura que habla sobre la performance corporal populista se concentra mucho en un tipo de performance populista que es la performance del macho, ¿no? Lo que en inglés es strongman. Y es cierto esto. Entonces analizan casos como el que vimos antes de Menem, Berlusconi, Trump, ahora Bolsonaro también, que son líderes populistas que en general son de derecha, que hacen una performance muy exagerada, casi hasta paródica, podríamos decir, de imágenes de virilidad, de vigor físico, gustan de presentarse con modelos, con mujeres jóvenes, con mujeres bellas, haciendo deportes, andando en caballo, como la foto que vimos de Bolsonaro, con armas. Hay una performance realmente muy paródica de una idea muy exagerada de virilidad. Y gran parte de la literatura, como el libro de Moffitt, también algunas cosas de Oscar Mazzoleni, se concentran en esta performance de macho. Pero realmente a mí me parece que esto no es que sea falso, pero es un poco limitado. Y sobre todo en el caso de los modelos de performance corporal del populismo sudamericano de izquierda, vemos que hay otros ejemplos o otras maneras de performar una
una escenificación corporal populista. Por ejemplo, y acá tenemos un collage de fotos de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es una performance interesante porque no solamente no hay ningún tipo de performance de macho, sino que más bien al contrario, la performance corporal de Cristina Fernández de Kirchner, como ya mencioné antes, se caracteriza porque en ella hubo y sigue habiendo una mantención muy cuidada de lo femenino en la presentación corporal. Es decir, en un ambiente que es la política, en donde las mujeres tienen muchas presiones para adoptar un estilo de presentación bastante masculinizado, por así decirlo, Cristina Fernández de Kirchner, en este sentido, puede verse en su presentación corporal, en el uso del pelo largo, el uso de maquillaje, el hecho de que bastante contadas, eran contadas con las manos las instancias en donde usaba tailleurs o el típico traje sastre, traje Chanel que usan las políticas mujer, y favorecía el uso de vestidos con la cintura marcada, tacos altos, nada impropio por decirlo así, pero simplemente no es el estilo que uno esperaría de una mujer política que está más cerca tal vez de figuras como Angela Merkel o como vamos a ver después Michelle Bachelet o inclusive Dilma Rousseff en el contexto sudamericano. Esto es interesante porque primero que acá no hay, la construcción populista obviamente no pasa por la idea de la virilidad o la construcción de algo así como una imagen de macho, y porque esto nos demuestra que la construcción de una imagen corporal transgresora es completamente dependiente del contexto socio, histórico, cultural en donde esa imagen se construye. Y en el caso argentino, el uso de la elección que hace Cristina de esta imagen femenina, no masculinizada, obviamente tiene que ver con su pertenencia a un movimiento que es el movimiento peronista, cuya referente femenina histórica principal es Eva Perón, que también se hizo famosa por combinar en su presentación, había varias Evitas, ¿no? La Evita juvenil de pelo suelto, la Evita seria de traje sastre y la Evita glamorosa vestida de Christian Dior, como podemos ver en esta foto. En el caso argentino, y uno puede decir, bueno, ¿qué es lo transgresor acá? ¿Por qué es transgresor usar las marcas más tradicionales de la feminidad? Porque justamente en el caso argentino, el hecho de que alguien que no pertenece a la clase más alta se apropie de estos consumos, se apropie de este estilo, ahí está lo transgresor. Podemos ver esto fue muy notable durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, como la esposa de Mauricio Macri, Juliana Aguada, que era una ex modelo y diseñadora de modas, era alabada por su forma de vestir, por su estilo, por su charm, mientras que justamente lo mismo, es decir, la misma énfasis en vestirse bien, en presentar una imagen pulida de sí misma, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner era fuertemente criticada por esto. Porque no es en sí, sino que tiene que ver con el hecho de a quién le corresponde dentro de una estructura social, para quién es natural acceder a ciertos consumos y para quién no. Que lo haga la esposa de un presidente surgido de la clase alta no está mal, es el rol que siempre han tenido las esposas presidenciales de esa clase en Argentina. Que lo haga una mujer que es hija de un colectivero, nacido en La Plata, y presidenta peronista, ahí está lo transgresor. No es el hecho en sí de hacerlo, sino quién lo hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Y es imposible leer esto si no conocemos algo del contexto histórico-social en donde toma parte esa práctica. Por ejemplo, en lo que puede ser alto en un lugar es bajo en otro lugar y viceversa. En el caso de Cristina uno puede ver que esto es lo que genera, además de otras cosas, no es lo único obviamente, pero acá se ancla una creación de efecto político entre sus seguidores y ella. Es en el cuerpo de Cristina, por ejemplo, la última campaña, la campaña del 2017 a senadora, Cristina
en el acto de lanzamiento que fue en el estadio de Racing, se presenta vestida con una remera blanca y un saco celeste encima de eso, lo cual genera la impresión de que ella misma es la bandera argentina, ¿no? O sea, hay también una apropiación de la nacionalidad en la vestimenta. Me interesa, para cerrar, sin embargo, ser muy clara de que esto no significa, no hay una esencialización del cuerpo en mi manera de pensar. No es que si uno es mujer necesariamente tiene que ponerse vestidos y tacos altos y performar feminidad. O si uno es una persona de descendencia indígena tiene que necesariamente performar indigeneidad. De hecho, voy a presentar dos contraejemplos, es decir, en el caso específico de los líderes políticos hay un uso estratégico del propio cuerpo, ¿no? Es interesante porque en el último cosecha, por decir así, de líderes populistas sudamericanos, dos de ellos no tenían cuerpos divergentes de la norma, ¿no? Acá es muy interesante pensar los casos de Rafael Correa y Néstor Kirchner, que son las fotos que estamos viendo ahora. Rafael Correa, una persona, y Néstor Kirchner, ambos dos blancos, muy altos, relativamente delgados, con una presentación, digamos, un cuerpo masculino bastante representativo de lo que podría ser un político tradicional. Ambos dos construyeron presentaciones corporales que de manera bastante reflexionada o estratégica se apartaron de lo que era un político tradicional, ¿no? Néstor Kirchner se volvió famoso por que era bastante desalineado en su manera de vestirse, el saco azul con botones dorados desabrochados, los zapatos gastados, los mocasines gastados. Nunca hizo ningún tipo de intento por usar trajes caros o usar trajes hechos por sastre a la medida, más bien al contrario. Y obviamente acá uno puede pensar que había un intento de generar un efecto de diferenciación con otros dos políticos que venían antes de él, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, que los dos a su manera tenían una imagen, Menem por el uso de los trajes Versace, qué sé yo, y de la Rúa por la famosa campera de carpincho y el pañuelo, representaban algo de lo cual Néstor Kirchner quería diferenciarse. Lo mismo Correa, Correa alto, con ojos claros, en un país en el cual la mayoría de la población no es así. Sin embargo, también toma este estilo de no usar camisa, de no usar corbata y usar una camisa con bordados que replican los bordados tradicionales ecuatorianos y construye a su manera una imagen que no es la del tecnócrata tradicional. Otros dos ejemplos que también me parecen muy interesantes son el ejemplo de Alejandro Toledo, el expresidente de Perú, y de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, ¿no? Michelle Bachelet, mujer y también con una historia de vida que en muchos sentidos es más transgresora que la de Cristina Fernández de Kirchner. Médica, cirujana, divorciada, hija de un militar que fue asesinado por la última dictadura, torturado por la última dictadura chilena. Sin embargo, en su presentación corporal, Michelle Bachelet realmente elige una presentación muy sobria, siempre en general vestida con pollera. Yo creo que, no recuerdo, son muy contadas las fotos que usa pantalones. Los trajes en general son o azules o rojos o blancos, es decir, el color de la bandera chilena, o negros, muy sobrios, pelo corto, el típico collar de perlas que es como el accesorio típico de las mujeres políticas. Es decir, también es mujer, pero opta por un repertorio, por una performance corporal mucho más tradicional, mucho más cercana a lo que es un político profesional que Cristina Fernández de Kirchner. Y Alejandro Toledo es otro ejemplo, ¿no? Alejandro Toledo también con una historia de vida que podría haber generado un estilo de liderazgo cercano al de Evo Morales, de una familia muy pobre, de una familia de descendencia indígena de la sierra peruana que se mudan a la ciudad buscando más oportunidades. Sin embargo, Toledo termina
yendo a estudiar a Estados Unidos, ayudado por voluntarios norteamericanos, termina siendo economista, trabajando en instituciones multilaterales de crédito, y uno puede ver en su presentación corporal que Toledo elige un estilo muy cosmopolita y muy tecnocrático de presentación. Nunca hace uso de ni construye una imagen híbrida populista como lo hace Evo Morales. Entonces, obviamente que digamos, Toledo, Bachelet, todas las personas tienen que de alguna manera darse una estrategia de cómo construyen su presentación corporal, y se puede hacer aun cuando evidentemente hay quienes nacen con más ventaja, si uno es alto, delgado, de ojos claros como Mauricio Macri, para ocupar ese lugar, pero de cualquier manera estas son construcciones, no es algo que venga naturalmente dado por la biología. Y con esto quería cerrar, ¿no? Simplemente quería mostrar cómo hay más en el cuerpo de lo que se piensa a primera vista, y cómo el pensamiento de la ciencia política sobre el establecimiento de la representación a veces supone que las personas sienten, digamos, se ven representadas por sus líderes políticos en función de del programa de gobierno o lo que ellos o ellas les prometen, pero realmente se generan corrientes de afecto, de afectividad, de emoción, de identificación a un nivel mucho más profundo aún, que es el nivel corporal. Entonces creo que hay que repensar lo que sabemos y lo que pensamos de cómo se da la representación política y cómo se crean y dónde se anclan las identidades políticas. Muchas gracias y muchos saludos.